Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra, estoy en Libertad Bajo Palabra y vamos a conversar en esta ocasión con el poeta, editor y gestor cultural José Barrón. Él realiza muchas actividades en Huacho y es el titular, de hecho, de la editorial Cuerti, que tiene unas novedades muy interesantes. Así que, sin más prolegómenos, le damos la bienvenida. José Barrón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Percy, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista y bueno, muy gustoso de poder compartir contigo y todos tus televidentes, ¿no? Los oyentes, un poco para conversar sobre literatura, política y un poco de edición. No te escucho, Percy. Bueno, he visto que tiene Recho o en Vegeta, por lo menos. A ver, precisanos ese dato, por favor. No te escuché lo último, se perdió un poquito la señal. ¿Puedes repetir, por favor, Percy? A ver, ¿me escuchas? Sí, sí, Ahora cómo sí, no, ahora sí, claro. ahora sí. Vamos a ver. Te decía que la política, he visto, se ha hecho una actividad paralela a tu literatura, por lo menos por lo que se ve en tus publicaciones, en las redes sociales. Sin embargo, he visto, salvo que haya algún error en la red, que ha sido candidato a la alcaldía de Huacho o de Vegueta. A ver, precísanos ese dato y coméntanos cómo se ha dado esta simultaneidad de actividades, ¿no? Que parecen copar buena parte de tu día a día. Bueno, yo he estudiado, como tú sabes, yo tengo formación humanística, estoy en literatura. Y bueno, la literatura tiene que ver un poco para el análisis textual, ¿no? Ya es un poco más amplio, ¿no? Yo me he inclinado específicamente a mis estudios sobre política textual, sobre análisis político, es lo que me he especializado con el tiempo. Y bueno, he seguido con eso. Hasta ahora me estoy un poco incurriendo a esos temas que me parecen urgentes. Bueno, en realidad para mí un poco, ¿no? La literatura con el tiempo se ha vuelto, más que todo, un tipo de acercamiento a la cultura, ¿no? Que es un apasionamiento un poco más eh, subjetivo, ¿no? El equilibrio tiene que ver un poco con la política para mí, ¿no? Eso es lo que a mí un poco me llena, ¿no? Ahora, en torno a al tema de mi candidatura de hace algunos años, bueno, fue una, una irrupción en realidad, ¿no? Fue una candidatura a la ciudad de Huacho, es donde yo nací, ¿no? Donde todavía no he cambiado mi DNI, sigo manteniendo ahí, yo tengo 15, no más, 17 años viviendo en Lima ya. Eh, pero bueno, siempre voy, mi familia es de allá y yo mantengo mis raíces en torno a Huacho, que es una ciudad muy bonita, ¿no? De la cultura chancay y es un lugar que siempre hay que ir a visitar. Yo invito mucho al turismo acá, a puedan conocer, ¿no? Aparte acá está cerca de Bandurria, Caral, por ejemplo, que es primera ciudad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay un mundo en el cual hay que descubrir. Lógicamente, hay mucho que trabajar en el tema. Lo que tú me decías de la alcaldía, bueno, bueno, te cuento un poco para conversar. Me invitó Héctor Valer hace ya muchos años para participar en esa candidatura. Me buscó por acá, quería llevar a un joven dentro de la candidatura, así que me invitó Héctor Valer, que en ese tiempo estaba con UPP, ¿no? Entonces, Claro. yo accedí solamente con el requerimiento que yo voy a armar mi plancha de alcaldía, ¿no? ¿No? Para postular, que fueron mayoría de jóvenes, todos fuimos jóvenes en realidad. Entonces, fue una irrupción porque en realidad sabíamos los resultados, ¿no? Sabíamos resultados en el sentido de que no tenemos presupuesto, había algo consciente, tal vez un compromiso juvenil que al final siempre creo que no alcanza para estas cosas. La política en realidad, cuando tiene que ver con el poder, tiene que ver contratos y experiencia. Entonces, eh, yo en realidad no quise meterme, pero después lo repensé muy bien en el sentido de que vi una experiencia para verlo, para bañarme con barro, que se puede decir, ¿no? Y esa experiencia no la iba a Claro. tener nunca más. Entonces accedí
Y yo no me arrepiento hasta ahora, más aún. Quedé séptimo entre 15 candidatos, me parece muy bien. Me acuerdo que solamente gastamos 500 soles, ¿no? Así que estoy feliz por eso, ¿no? Por todos los jóvenes de ese tipo que me han apoyado y que con el tiempo he ido más o menos desarrollando y todavía tengo una presencia ahí. Pero ya no creo como candidato, Percy. No me veo como candidato. Por una sencilla razón. Creo que el perfil del candidato siempre es un tipo que no dice la verdad y a veces no responsa y entrega mucho al pueblo. Yo no soy populista, ¿no? Más aún, yo siempre yo ataco al pueblo, ¿no? ¿Qué se puede decir? Porque el pueblo a veces no es responsable del acto, ¿no? En sí. Entonces, yo sigo creyendo que mejor sigo trabajando como un analista político, que creo que ahí me desempeño mejor y he trabajado pues hasta ahora en esos temas, ¿no? Aparte de la edición, ¿no? Claro, la política trae algunos compromisos y trae una serie de requisitos que a veces quienes no estamos acostumbrados a estar fingiendo todo el día no los podemos contraer así nomás, ¿no? Está muy bien, pero Sí, a claro. ver, se acabó tu cámara. Sin embargo, como tú dices, la reflexión política es permanente, eres un analista político. Mira, yo te quería comentar de la tradición que tenemos en el país de escritores que han tenido una sólida participación política, ¿no? No solamente a partir de los movimientos insurreccionales de los años 60, que digamos que son los más idealizados, ¿no? Como Javier Heró y bueno, y todos los otros poetas militantes de los partidos de izquierda, Ujú. pero el mismo Valelomar, ¿no? Cuando murió, él era diputado, tenía una carrera política en ascenso, y otros personajes, ¿no? Que siempre se han preocupado por la cosa pública en el país. Claro. No sé si esto pasa en otras tradiciones, ¿no? Más bien en otros países me parece que es algo excepcional. Claro que tienes a Goethe en Alemania, que era funcionario público, a Víctor Hugo, que andaba por todos los espacios posibles, pero en general los principales autores de estas otras tradiciones extranjeras no tienen un grado de vinculación política tan intenso como me parece que sí lo tiene acá en el Perú. No sé si tú en tus indagaciones también te has percatado, es curioso, ¿no? Sí, José. claro, sí, claro, es curioso, ¿no? Pero también más curioso que todo, hay una tradición que los políticos, bueno, los intelectuales, se puede decir, tienen que ser de izquierda, si no son negados, ¿no? Y son traicioneros al pueblo, ¿no? Esta es una crítica interesante, ¿no? Sí, sí. ¿No? Por ejemplo, Inostroza, ¿no? Ese sería más un atavismo, te digo, me parece a mí. Claro, claro, sí, Tú, sí, sí. déjame contarte que, por ejemplo, este programa, en algún momento ha habido personas que no han querido llegar porque me dicen, pero ¿cómo es posible que hayas estado conversando con esta otra persona, ¿no? Personas que Sí, no yo también. son, digamos, del agrado de la izquierda, ¿no? Yo le digo, Claro, bueno, porque sea lo que sea, pero es una persona que tiene conversación, ¿no? Y mi programa es de conversación, hay que ver a gente que tenga algo que decir, no que me claro. repita de viva Monserga, ¿no? O sea, de toda la vida, pero bueno. Coméntame, José, adelante. Sí, 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 yo también he notado esa idea, ¿no? Entonces, es complejo ser político en el sentido de tener una objetividad, ¿no? Y claro, cuando uno un poco estudia la derecho y las ideas políticas, justo aprende que la argumentación o la justicia a veces no puede ser, pues, un privilegio pues, que tú pidas, sino una buena argumentación. Yo siempre tengo la idea de que no hay que respetar opiniones, ¿no? Hay que respetar argumentos, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? Entonces, es un poco intrincado, porque yo también he sentido lo mismo, porque opino sobre X tema, por ejemplo, yo me considero un tipo, sinceramente, de izquierda, siempre lo he dicho, pero no estoy a favor del castigo, ¿no? No puedo cerrarme ante los hechos objetivos que ocurren, ¿no? Entonces tengo una dura posición sobre el tema y sobre la misma izquierda, ¿no? Y eso no me hace, pues, una persona que traicione, ¿no? ¿No? O mis ideales, ¿no? Al contrario, creo que lo refuerzo y trato de hacer ese gran salto
que es necesario ahora en las ideas políticas, ¿no? Hace rato mencionaste a Inostroza, que Inostroza fue precisamente uno de los primeros en abrirse del entusiasmo que se había dado por la Revolución Cubana, ¿no? Él mismo lo refiere para Rayos de Dios y todo lo demás. Eso en su momento también fue todo un escándalo porque a la gente, ¿no? Fidelizada por esta ideología les parecía pues una aberración que el otro señor hable, bueno, todo lo que escribió sobre Herón, ¿no? Pero mira que visto en ese momento y visto todavía ahora con el paso del tiempo, o sea, no resulta algo que sea un vilipendio o una injuria contra Herón, ¿no? O sea, por último era un testimonio personal del otro, sino que querían siempre verlo como un héroe a Javier y, bueno, no necesariamente tendría que haber sido así en todo momento. Y aún así algo que me sorprende, y si tú lo recuerdas, es que ese texto de Inostroza acaba honrando a Herón. Literalmente lo elogia, ¿no? Y exalta la hombría de su decisión. Ujú. Claro. No sé cómo se puede llegar a tergiversar tanto, Es que lo que pasa es que, digamos, un texto tan claro, ¿no? lo que pasa es que yo siento que hay una reflexión muy básica en algunos intelectuales que se lleva al romanticismo de las ideas, ¿no? Entonces, eso construye tótenes, pues, ¿no? Y esos tótenes sí me parecían alabados y deformados tremendamente. Entonces, nos alejamos, pues, por ejemplo, de las ideas, de las posiciones. Entonces, y bueno, eso entorpece en realidad, ¿no? Gigi decía siempre que los tótems entorpecen el desarrollo político, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor del tótem. Yo creo que también Heró, y Nostroza lo que hizo, y yo también he leído así como tú, sus palabras, lo que hizo fue tratar de apegarse a la objetividad, nada más, ¿no? ¿No? Y, y darle un perfil descriptivo de lo que supuestamente él vio y yo he visto, ¿no? Yo también he viajado a Cuba, y me acuerdo, he viajado hace muchos años por más Vecine, y bueno, yo estoy decepcionado de Cuba también, ¿no? Y yo lo he visto, ¿no? Yo me acuerdo que te cuento que me invitaron a una reunión de izquierda pensando que yo venía pues con toda la ínfula de poder darles píldoras de entusiasmo a personas, ¿no? Y yo Claro. lamentablemente no pude darle eso porque yo vi otra cosa en Cuba, ¿no? Y eso, y fui no condenado, pues sentí la tirre, el fastidio de escuchar a alguien pues ¿no? Que venía de tierra prometida y no decía cosas que ellos querían escuchar, pero yo, como te digo, insisto, yo no voy a alimentar populismo al pueblo, ¿no? Yo trato de buscar la objetividad, ¿no? Aunque sea mi Ahora posición tan imagínate, subjetiva. eso te ha pasado en el siglo XXI. Hace 50 años, cuando recién arrancaba todo ese tema, era pues, imposible, ¿no? Como, Intolerante, ha es sido una cosa horrible. claro. Porque si ahí empieza la gente a abrirse ese tema cuando se da lo del caso de Berto Padilla, pero ya para el tiempo de lo que pasó de Berto Padilla ya se sabía que había, no recuerdo ahora, pero tenían unos centros de reeducación de quienes eran contrarios al régimen o tenían alguna desviación, entre comillas, ¿no? Desviación tanto Yo, ideológica como personal, sexual, etcétera, ¿no? pero yo he revisado, yo he ido a esos centros, me he escapado en realidad para ver que están fuera de la ciudad de La Habana, con los cuales estaban los rockeros, los anarcas, ¿no? Los homosexuales. Bueno, Sexuales, ya claro. no había esos vestigios tanto como antes, pero imagínate que todavía había como que vestigios, ¿no? No digo que estaba Sí, sí, tranquilo. claro. Oye, lo que hablaba de los tótemes, los tótems de acá de la literatura, es que hay tótems por todos lados, ¿no? A la izquierda son Vallejo, Arguedas, Yerovia, sin duda ninguna. Y por el otro lado tienes a Vargas Llosa, aunque a Vargas Llosa pues en vida lo atacan de todas las maneras que pueden sus enemigos ideológicos, ¿no? Ujú. Cuando más interesante sería que ellos den una propuesta literaria mejor que la de Vargas Llosa, ¿no? O ensayística, o de cualquier tipo, pero que los supere, no solamente que se le ataque por el tema ideológico. El correctismo político ha ido demasiado lejos, sobre todo cuando la gente que tiene esta perspectiva está tan
equivocada, ¿no? O llegan a estos extremos de manipulación de la realidad, como lo que se dio cuando el caso de Merino, ¿no? Y que llamaban al golpe y todo lo demás, y que la vacancia de Vizcarra había sido arbitraria, y todo lo que había pasado durante ese año tan convulso, ¿no? Sí, Ahí pues, mintió y metió mano, bueno, casi toda la, entre comillas, la intelectualidad peruana estaba por ese lado, ¿no? Más bien sí, personas como tú, habrá pues tres, cuatro, no creo que lleguen a ser cinco, dentro de los que están en el medio de la escritura, que más bien son críticos de esta situación, ¿no? El resto está completamente adocenado y tal por ese lado. Es sí. algo que tú habías arrancado el programa prácticamente denunciando esa circunstancia, ¿no? Esa crítica. ¿Cómo ves el tema partiendo de estos tótems literarios? Bueno, hay una pregunta que desarrollar. Primero que, bueno, yo he aprendido a ser humilde, sinceramente humilde, en el sentido de que respeto la gran disciplina y el desarrollo literario que ha hecho Mario Vargas Llosa, ¿no? Siempre he dicho que para poder criticar, no criticar, sino imponerme en ideas a una persona, tengo que llegar al mismo nivel, pues, ¿no? ¿No? Lo comentaba, cuánto había dado en mi vida, se había escrito que sean los cachorros, pues, ¿no? ¿No? Entonces Mario ha escrito un montón de obras que deben ser reconocidas y apreciables, ¿no? Claro, uno no puede estar a favor de sus ideas, lo entiendo, yo también discrepo con muchas, pero eso no me hace descalificarlo totalmente, ¿no? A, a Mario, que siempre tengo la admiración en torno a eso, ¿no? Y bueno, y lamentablemente para otro bando han construido un sujeto que es Arguedas, que sinceramente no me parece, ¿no? Yo creo, literalmente hablando, considero más así Alegría, por ejemplo, ¿no? Que Arguedas, por unos tópicos que desarrolla en sus obras. Yo tampoco no soy arguediano, no, tampoco no voy a criticar su aporte, porque creo que no tengo la suficiencia, el desarrollo, pues, literario, crítico, por un trabajo específico de Arguedas para poder refutar eso, pero en mi gusto personal literario, creo que sí, Alegría me parece mejor. Pero bueno, se ha convertido en el papá, pues, el taita de la izquierda y de una u otra manera ha nubilado las novelas, sus ideas, todo eso, ¿no? Y algunas cosas que debemos verlo de otra manera. Por ejemplo, ¿Tu yo creo preferencia, sí, tu predilección por Alegría parte de la forma de su propuesta literaria o por las características de sus personajes o su propio imaginario, ¿no? no, claro, Porque obviamente tienen otra respuesta los personajes de Alegría en relación a los personajes de Arguedas, ¿no? O sea, porque claro, todos pueden estar devastados al final, pero hay una cosa, creo que del propio carácter también de ambos escritores que trasunta en sus creaciones, ¿no? Alegría también es mucho más solícito con mis gustos que Arguedas, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos coincidiendo, Josué. Pero coméntame claro. de tu perspectiva este tema, Sí, por favor. es que lo que pasa es que Algueras era antropólogo, ¿no? Y sabía muy bien cargar los personajes, ¿no? En cambio, Ciro no tenía esa formación por el tiempo también, se privó de unas cosas, pero tenía el arte de narrar, de construir maravillosamente. Y era un novelista, en realidad, ¿no? Era un novelista, ¿no? Entonces, esa visión que da Ciro en torno a la sierra, eh, no hay un nuevo camino de interpretación, creo yo. Qué bueno, Arguedas basa en él, ¿no? Y desarrolla otros tópicos que, por ejemplo, no estaba bien desarrollado, tal vez, eh, en Alegría, ¿no? En esos temas. Es que son dos modos de ver al Perú, pero es que son dos Perú muy diferentes, también el del norte y el del sur, ¿no? O sea, no Así tienen es. casi puntos de conexión, y ahí hay verdaderamente un divorcio de Mm, todo tipo, cultural, racial, de carácter, de mm, muchas cosas, ¿no? sí, Ascorza también resulta siendo muy interesante por ese lado. Y como por una situación de casualidades, es como que Escorza se hubiera adentrado en el trabajo de todo lo que eran los Andes centrales, ¿no?
O sea, los Andes centrales con Escorza, los Andes del norte con Ciro y el sur con Arguedas y ya toda su gente. Hablábamos de la antropología en la obra de Arguedas y siempre me ha dado la sensación de que la literatura peruana ha pecado de ser precisamente tendiente a lo científico, a lo sociológico, ¿no? Es por eso que muchas veces la fantasía se ha visto recortada en todos los niveles. La gente quiere ser realista, inclusive poesía. O sea, la fantasía la han puesto pues entre cuatro paredes y en un subterráneo. Muy pocos autores se aventuran por los terrenos de la fantasía y eso me parece que ha hecho que la literatura peruana se estanque mucho, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina sus mayores autores juegan tanto con el realismo más puro como con la fantasía también más grotesca, ¿no? Más escabrosa. A veces coinciden, como en la obra de Cortázar, del mismo Borges, por mencionar a dos autores canónicos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Dado que aparte de ser un poeta y un investigador, eres también editor. Entonces, coméntanos, por favor. Adolf es un ejemplo de ello, ¿no? Adolf en el 50, 60, pues sufrió demasiado, ¿no? Porque nadie lo consideraba, ¿no? Otro autor también fantástico fue Felipe Buendía, que también periodista, ¿no? Tiene cuentos de laboratorio, ¿no? Que son aves raras, pues, en torno al imaginario, pues, fantástico, que se puede decir, ¿no? Es complejo porque el Perú creo que tiene una traza, ¿no? O sea, a veces, y yo digo esto, ¿no? Porque, mira, te cuento una cosa, a veces es que la crítica en el Perú yo he escuchado, es muy, elitista, dicen, ¿no? Es elitista todo eso, pues, ¿no? Y que de una u otra manera construye un canon, ¿no? Pero en realidad el canon literario, un poco más formal, no tiene tanta incurrencia, porque, por ejemplo, ¿quién ha propuesto el canon de Vallejo, de Arguedas, ¿no? De la teoría realista socialista o social, no socialista, social, como una forma de entender al Perú y los otros no valen? La crítica canónica, no, cuidado, eso nunca ha pasado, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera tiene que ver con personajes que viven de una u otra manera avivando y construyendo imágenes. Eso no se ha dicho. Y yo tengo algunos entendimientos que eso es algo normativo en el Perú, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la crítica, ¿no? La crítica específicamente se va por otras épocas coloniales y que a veces no construye, ¿no? Hay poco, más aún, ¿ah? Yo estaba revisando otra vez y hay más estudios arguedianos, ¿no? De Mario Vargas Llosa, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, hay pocas tesis de Mario Vargas Llosa en el Perú y más tesis hay Arguedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la crítica canónica universitaria está fijada. Entonces, ¿cuál es el reclamo que se diga, por ejemplo, que Arguedas siempre se quiere dejar de lado y no Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, revisemos, ¿ah? Hasta en Europa salen más Arguedas que Llosa. Entonces, es algo un poco difícil de entender, pero yo creo que hay unos, como decía Miguel Gutiérrez, hay unos poderes secretos, bien secretos que tal vez subterráneos que un poco maniquean esa perspectiva, ¿no? De entender, ¿no? La literatura en el Perú, ¿no? Pero me parece muy incorrecto, ¿no? Elguero, por ejemplo, si no me equivoco, el profesor, ha hecho una investigación muy buena sobre cuentos fantásticos, ¿no? En el Perú y que ojalá siento que se desarrolle un poco bastante, ¿no? Y que veo Pero ahora que... es que mira, tú mencionas lo de la política y los poderes secretos, y que no son tan secretos, ¿no? Sino que la gente, bueno, suele estar ser muy alcahuete, pero mira, los cuentos fantásticos, creo que hay un gran autor, bueno, que también practicaba los cuentos de terror, todo lo demás, macabros, ¿no? Clemente Palma. Clemente Palma, que es un hombre odiado por toda una turba de ignorantes porque criticó a Vallejo, y que lo criticó muy bien, ¿no? En un momento que a mí me complace mucho esa crítica que le hizo a este poema, pues, de los maderos curvados de tu y todo lo demás.
sino que cuando ensalzan a un autor a la categoría de tótem, ahí sí no quieren que se le haga ninguna crítica, ¿no? O sea, Vallejo dejaba o hacía abortar a su mujer, ¿no? Bueno, pero el hombre pues no quería que los hijos sufran, buscan compensarlo, ¿no? Pero a los que no están de su bando, o sea, la menor cosa se vuelve anatema, ¿no? Y maldición. Entonces, mira, Clemente Palma ha sido rebajado y quizás por esta animadversión, bueno, aparente, ¿no? Con Vallejo, que después, como sabemos, se llevaron muy bien, lo publicó en su revista, todo lo demás, la gente no le presta más atención. Si hablamos de Chocano, los últimos programas están dando mucho Chocano con todos los invitados, pero a mí me sorprende, ¿no? O sea, si se busca que la literatura peruana se haga importante en el mundo, ¿cómo es posible que durante un siglo entero el país haya estado ciego a la mejor carta de presentación que tuvo por lo menos en el siglo XIX? Porque Chocano, con todo y sus debilidades y sus fallas de carácter, se disputaba América con Rubén Darío, ¿no? O por lo menos Latinoamérica con Rubén Darío, y en su jactancia le daba a Whitman el norte y él se quedaba con todo lo que estaba desde la frontera de Estados Unidos hasta la Patagonia bajo su férula, ¿no? Te imagínate qué tal peruanazo, pero ese peruano no existe para la gente. Y no existe para los escritores, que es lo peor. ¿Cómo ves tú este tema? Es algo que podría llegar inclusive a afligirnos si lo vemos Sí, en toda su crudeza, ¿no? sí, claro, lo que tú acabas de decir es muy cierto. Y los únicos dos personas que estudiaron muy bien a Chocano fue Paco Bendezú, que tiene la selección de poemas de Chocano, lo Ya es una publicó, defensa en ese libro. Sí, sí. claro, en defensa. Y el otro es Guaso Delgado, que también era un gran estudiador de Chocano, ¿no? Y que, por ejemplo, si tú justo me has dado, tus palabras me han hecho recordar, no existe, por ejemplo, una obra completa de Chocano, ¿no? O una, ¿no? Que haya publicado algo, ¿no? Que se haya revalorado. No, yo no encuentro. El único libro que tengo por ahí, justo por ahí, es de Panamericana, una editorial, creo que chilena, que publicó la poesía completa de Chocano. Después no encuentro otro hace una publicación de hace 80, 50 años, por lo menos, no hace tan malo, más, pero no Claro. encuentro una publicación total. Pero lo peor de todo es que sea peruana, o sea, que sea peruana. O sea, creo que en España le han publicado las completas, pero no en el Perú. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente, ahora sí podemos decirlo, Chocano, pues, era de clase alta, ¿no? Entonces, la clase alta debe ser condenada. Antes que O la no, clase... no sé si exactamente era de clase alta, pero a él le gustaba estar con esa gente, ¿no? Porque él, en su vida locada, hubo momentos que estuvo muy bien económicamente y otros no tanto, Bueno, pero es que pero acaso eso es un pecado, es una anomalía, es verdaderamente una desgracia que se tenga que quitar el mérito literario, ¿no? A algunos ujú, autores simplemente por su predilección política. O sea, podrían haber sido fascistas como lo fue Irra Pau, que fue magnífico. Y bueno, y sin embargo a Pau sí creo que lo han amado lo suficiente sin que les importe que haya sido fascista, incluso los poetas de izquierda, ¿no? Pero a claro, Chocano, siendo un compatriota, no se le perdonan, que además no tendría por qué perdonársele. Estoy plenamente seguro que a él le hubiese importado de un pleo también todo ese tema, ¿no? Porque generalmente él se imponía donde iba, ¿no? Entonces había que ser muy bravo para oponerse a Chocano y verdaderamente tenía pues grandes condiciones para el debate, para la escritura, era terrible. sí, Pero claro. entonces, mira, ¿qué hacemos con el Perú si atacamos a Chocano, atacamos a Vargas Llosa Ujú, y sin embargo encumbramos a los otros señores, ¿no? sí, Que creo que por ahí no debería ser encumbrado ninguno de ellos, pero valorar sus literaturas en lo que verdaderamente es algo objetivo y justo. ¿Por qué es tan difícil en el Perú hallar ese equilibrio, José? O al menos en tu mm, experiencia. ¿Cómo es posible que se haya llegado a enajenar tanto la escena literaria? es que creo que hay resentimientos que en el Perú nunca se van a poder de una u otra manera unir, ¿no? Y ese resentimiento subjetivo que tiene que ver con el prejuicio, una idiosincrasia, lamentablemente creo que
no hay ese pacto de que nos puede llegar a la objetividad y a comprender. La obra literaria nos enseña también, porque pues, bueno, muchas cosas, a entender cómo somos como nación y como personas, como grupos sociales. Y eso no tiene nada que ver con una condena o denostar, ¿no? Algo, ¿no? Si yo leo, por ejemplo, Un mundo para Julius, hay una crítica social dentro de la oligarquía. Y la gente, por ejemplo, leyó mucho a Bryce, y ahí un poco cambiando el tema, y fue aceptada porque se burlaba de la oligarquía, y eso era bien. Entonces yo te pregunto lo siguiente, ¿y por qué no puedo pensar en una obra total, y siempre lo pongo como ejemplo, en las cuales yo me burle del indígena por Claro. sus taras, por ejemplo? La pregunta sería, ¿esta novela que se burle sobre las clases sociales bajas por sus taras, sería bien recibida? ¿No? Obviamente que por todos estos resentimientos verían pues que eres un racista, Claro. un acomplejado, un cómplice de los opresores del pueblo, ¿no? Te sindicarían ahí toda una serie de epítetos, pero mira, ese es otro elemento castrante del propio desarrollo, porque fíjate tú, un escritor, por ejemplo, que tanto se escribe política, ¿no? Que haga una apología de los homicidas que tenía en cuenta por el lado del Estado. O que haya pues un personaje, pero digamos un sádico así de derechas, un fascista, ¿no? Ponte uno de estos marinos, ¿no? Que llegaba pues a causar todo el estropicio bueno, todos los estropicios que verdaderamente también causaron cuando llegaron en tiempo de Belaúnde a la sierra, ¿no? Pero que lo planteen de esa manera. O sea, hay como una cerrazón mental que limita inclusive las exploraciones literarias mismas. O sea, para que todo quede dentro de este panorama del correctismo político y en el que la izquierda lleva la pauta supuestamente liberadora de la sociedad y de los peruanos, cuando eso es verdaderamente una completa mentira, ¿no? Ahí me parece que ha dado en un clavo bastante agudo y que la gente no lo tiende a desarrollar, ¿no? Porque no tenemos esas escrituras y se desaprovecha completamente todo este tema de la violencia política porque muy pocos sádicos se ven en ejercicio, ¿no? O sea, todo lo hacen de una manera mecánica, programada para tratar de que quede muy bien la izquierda. Sí, claro. A propósito, ¿tú eres liberal? ¿Eres conservador? Tú dices que eres de izquierda, pero no te va la izquierda marxista, no eres por ninguna parte. O sea, sí. Yo considero que las ideas marxistas han sido superadas por un ente que es globalizador, que es el contexto. Yo siento que uno debe, desde el punto de vista personal, no teórico, hay un sistema de juego, que es la globalización. Y creo que desde la globalización uno debe reflexionar las ideas marxistas. Por ejemplo, ¿no? Byung-Chul Han, que es un autor que me gusta mucho, de línea izquierda, ha repensado, por ejemplo, los personajes dentro de este tipo de globalización, en las cuales él dice, ¿no? La lucha de clases ya no existe porque el sujeto se autogestiona, autoflagela y se autoimpone, ¿no? Y construye la idea, por ejemplo, de emprendimiento, de éxito, ¿no? Como una forma de validar su categoría dentro de la sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, estoy a favor de Byung-Chul Han, de izquierda, ¿no? Entonces, ya hemos llegado a ese punto. Entonces, yo pensar en la lucha de clases, pensar en los obreros, creo que por ahí no va la razón, ¿no? Yo siento que las ideas se tienen que ir superando, sin faltar de respeto, pero yo leer a Mar o a Mariátegui y tratar de yo llevarlas a las ideas actuales y creer que eso me va a salvar, eso es de verdad una estupidez, ¿no? Sincrónica y diacrónica, ¿no? Es que tú sabes qué pasa que cuando empiezas a estudiar todo eso desde la filosofía, hay tal sobrecarga de material sobre esos temas Claro. que prácticamente tú puedes hacer un doctorado sobre todo ese tema y francamente pues está fuera de la realidad, ¿no? Yo conozco algunos marxistas jóvenes que son inteligentes, ¿no? O sea, que estudian en el extranjero, todo lo demás,
sin embargo ya están partiendo de una cosa que es un poco la sin razón, ¿no? Sí, O por último, creo que no con la suficiente carga ética para asumir también las consecuencias de tener esta ideología, ¿no? Porque si verdaderamente se plantea la lucha de clases como algo inevitable, prácticamente te arroja a una confrontación bélica. O sea, no es una lucha así nada más, es una confrontación real en la que tiene que darse una dominación, ¿no? Entonces dice, estamos entre la dictadura de la burguesía o la dictadura del proletariado. Y aún así, en términos pragmáticos, uno diría, bueno, ¿quién está más capacitado? ¿Quién está más preparado? ¿No? Si vamos a tratar con un autócrata o con un déspota, por lo menos que tenga algo más de preparación. Lamentablemente, el proletariado, el pueblo, lo que sea, cada vez más está francamente estupidizado, ¿no? Por más esfuerzos e intentos que hacen algunas personas para que eso cambie, es muy difícil. Tú mismo hace rato decías, confronto al pueblo, ¿no? O sea, pero no lo hace porque se hace un sádico, lo hace como a ver si el pueblo despierta, porque también una cosa que muchos nos perdemos los peruanos es decir las cosas con crudeza, con dureza. Hay una cultura del eufemismo, ¿no? De ser cortesanos, que es insoportable a veces porque no se puede decir la verdad con tanto prolegómeno. Mira, Josué, este es un tema interesante y por supuesto que tenemos que ahondarlo, pero nos quedan ya pocos minutos y quisiera atender tu obra literaria también, francamente. Eh, Silencio Solar es el libro que publicaste hace poco y también quería que nos comentes algo acerca de tu editorial Cuerti. Sé que estás haciendo una labor de rescate de algunas raras aves de nuestra poesía. He visto que publicaba a Luis Lahoz, ¿no? Me parece muy meritorio y valioso, ¿no? La voz es un personaje que su propia voz lo hace resaltar como un individuo diferente, ¿no? Entonces, lo escuches este tipo y verdaderamente es un poeta, ¿no? Porque sí. también ahora tú sabes que vemos a cada poeta que pueden ser cualquier cosa, menos poetas. Sin embargo, eso ya lo dejamos para otro momento. Coméntanos, por favor, tu obra, tu editorial, para ir acabando el programa de hoy. La editorial Cuerti en realidad vamos a ponerle brazo armado, ¿no? Un poco para estar en tendencia, Claro. de un, de un grupo de amigos, un grupo literario de amigos que se llama Mundo Dividido, en las cuales son personas exalumnos de la Universidad de Villarreal, porque son la gran mayoría. Eh, Somos 4 personas conmigo. Y bueno, yo con ellos, si bien es cierto, no terminé la Villarreal, no soy villarrealino, aprendí mucho de ellos, porque Villarreal, a diferencia de la Católica, tiene más calle, ¿no? Entonces yo bajaba a la Villarreal y me ayudó muchas cosas, ¿no? A comprar libros, a admirar, ¿no? Por la misma círculo, ¿no? Me gustaba. Entonces, ellos lo considero muy buenos lectores y yo también con el tiempo me considero un tipo bibliófilo, ¿no? Y coleccionista de libros, ¿no? Permíteme, ¿ustedes le han puesto un mundo dividido por el ensayo de Miguel Gutiérrez o por Claro, otra cosa? Muy claro, bien. el Miguel Gutiérrez, nuestro símbolo es el de Miguel Gutiérrez, que también tiene que ver con el, es un poema también de Hueso Delgado, y el de Miguel Gutiérrez, Ajá. y nuestro símbolo es el escarabajo de Reynoso, ¿no? Que tiene relación, bueno, la metáfora del escarabajo empujando la mierda, ¿no? Entonces, esta confrontación, en realidad, porque, vuelvo a decirte, nos basamos de estas ideas, eh, hemos desarrollado la manera de hacer el rescate. ¿Por qué? Porque somos lectores, entonces fundamos una editorial en la que queríamos que la finalidad sea rescatar textos que la población no sabía o se han olvidado, autores que me parecen interesantes. Y bueno, estamos en ese proyecto de poder publicar y también asumir la edición, ¿no? A- la rescate siempre lo asumimos, lo vendemos a un precio muy relativamente bajo para que la gente pueda aceptar, ¿no? Porque ahora he visto que hay estímulos de algo el gobierno, pero estas editoriales que me parecen muy deshonestas, porque está pagándote por la edición, no baja el costo del libro. O sea, el Ministerio de Cultura está dando un presupuesto para que publique ese libro. O sea, ya de por sí el libro está pagado por el gobierno, ¿ya?
Entonces tú lo que tienes que hacer es bajar el precio para que la gente de una u otra manera quiera el libro. Pero veo que los libros siguen manteniéndole, o sea, O sea, ya han más, hecho su mercado, porque, o sea, es como que ya tuvieran un subsidio estatal, claro, esos precios forzosamente tendrían que bajar, según lo que nos cuentas. claro, tiene que En bajar. todas partes siempre aparecen estas vivezas, ¿no? Sí, pues, sí, fíjate, ese es el Lamentable para los tema. lectores, ¿no? Sí, claro, ¿no? Yo he visto ahora un libro, por ejemplo, de Luis Hernández a 40 soles. Bueno, no, entonces así no vamos a hacer acercar a Hernández a la población, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hay muchos autores que podemos hacer, ¿no? Entonces, siempre yo digo, un poco para terminar y reducir esto, es que hay libros que deben publicarse, que son prints, que son para gente de una u otra manera, que puede invertir, tiene dinero, ¿no? Puede adquirirlos, o tal vez pueda hacer su gusto de hacer algo mayor y comprarlo, ¿no? Pero también hay un libro para eh, medios y un libro para la gente, para la gente que no tiene dinero y quiere leerlos, ¿no? O sea, un libro a 10 soles para la población, creo que sí sería asequible en realidad. Y yo creo que es un precio muy del pueblo, ¿no? Y eso no me hace escorza, me hace ser consciente de que tenemos que acceder a la gente al libro. Entonces, mi política específicamente es rescatar y tratar de que el texto sea adquirido por la gran mayoría a un precio relativamente considerable para seguir publicando, porque esa es nuestra visión en realidad, ¿no? Claro. Ujú. Pero, a ver, yo te comentaría, y si se ponen los libros en PDF, los libros de autores cuyos derechos pues ya pertenezcan al mundo, ¿no? Creo que es a partir de los 70 o 50 años de la muerte de 50 un años, escritor, ya muchos pasan a ser, digamos, de dominio público. así es. Entonces, ¿qué hacemos con todos los autores que han fallecido hace más de 50 años y que no están digitalizadas sus obras? Se perjudican los investigadores, se perjudican los lectores, porque ahora, digamos, todo el mundo a través de sus smartphones puede llegar a tener acceso a esos documentos, ¿no? Ahora Así ya, es. comprarlo en físico, claro, quien quiere tenerlo también, como no, en una edición, con los precios además que tú estás proponiendo, ¿no? Claro, claro. Es un despropósito que en un país en el que la gente lee tan poco, los libros estén tan caros. Por Sí, eso que pues. los libros piratas te cuestan eso que tú dices, ¿no? 10, 15 y tal. No hay ningún Claro, problema. sí. Cuéntanos más. Sí, pues porque, claro, hay otro público que se ha armado con el PDF, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que liberan, los autores, hay autores que liberan y lo hacen para la lectura. Y me parece claro, ¿no? Por ejemplo, yo eh, no soy de leer PDF, ¿ya? Porque, bueno, pues yo soy más natural en sentir el libro, pero hay gente que lee PDF y me parece chévere y lo imprime bacán, ¿no? Y si es así, No lo ayuda, imprimen, claro. aporta. Claro, lo aporta. Entonces, yo me parece correcto, pero también esa política debe hacerlo el Ministerio de la Biblioteca Nacional. Acto que sí estaba haciéndolo, si yo no me recuerdo, el escritor Neira, ¿no? Que estaba digitalizando unos textos importantes. Yo lo escuché, pero que lógicamente es algo titánico, ¿no? Bueno, eso solamente lo podemos encontrar en las universidades estadounidenses, ¿no? Que están todo digitalizado, ¿no? Pero se tiene que hacer ese tema y es urgente. Yo creo que también es un punto que se tiene que tomar. Yo le escuchaba ayer al ministro de Cultura, pero bueno, yo no creo que ese ministro tenga la capacidad sensitiva para poder darle espacio a ese meollo, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, es que es difícil también que en esa cartera, en ese sector, llegue gente verdaderamente comprometida con ese rubro, ¿no? Además que hay pocas personas también que tengan un entendimiento del sector, tanto en el plano de la gestión como en el plano de sus propios contenidos y de los propios alcances de todos sus conceptos o de los conceptos que manejan, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Interculturalidad o todo lo demás, ¿no? O el país es plurinacional y cuando la identidad nacional todavía no lo hemos definido y se quiere dar espacio a todo el resto de identidades de repente que son menores, ¿no? O sea, Ujú. no, la identidad, tú sabes, lo hemos estudiado,
es en Ujú. gran manera una ficción, pero es una Así ficción es. útil no solo para un gobierno, sino para una población que requiere de ese estímulo. Aquí los peruanos, inclusive sobre hechos reales de nuestra historia, no los tenemos presentes en ningún momento. Ujú. Si no fuéramos otra clase de país, Así fuéramos todos es. unos ciudadanos espléndidos, ¿no? Con pasados doblemente imperiales y todo lo demás, pero eso no está en la mente de nadie. O sea, en realidad la gente piensa que todo el mundo, pues, desciende de Pongo, o el sueño del Pongo es la gran reivindicación que debe tener el peruano, cuando se olvida, pues, que hasta 1776 hemos sido casi toda América, ¿no? Claro, sí. Y Borges esto tenía es, un texto, Borges tenía un texto interesante, ¿no? Sobre la que es argentino, ¿no? Y llegaba a la misma conclusión. Mira, fíjate que Argentina tiene supuestamente eh, un desarrollo mejor sobre el tema, pero decía que tampoco tenía identidad, ¿no? Porque al claro, gaucho se le había dejado al margen y la intromisión extranjera, italiana, ¿no? Europea había devastado la entidad argentina, ¿no? Por eso, como yo siempre digo, los argentinos no son rubios ni blancos, ¿ah? Los argentinos son andinos, pero, pero cómo nos han vendido esa identidad argentina, entonces creen que Argentina es la Suecia pequeña, Europa, la Europa de América, ¿no? Pero igual, ¿no? Creo que lo mismo pasa con el tema del Perú, ¿no? En algunos puntos. Claro que tú has dado referencia que yo también concuerdo contigo, la entidad es una construcción ficcional, que cada uno pues vea su manera, ¿no? Bueno, puede ser que yo me sienta feliz porque Perú es Pablo Guerrero, ¿no? Normal, pero ¿no? Entonces, o otros pueden decir que es Machu Picchu, ¿no? Y bacán, ¿no? ¿No? Entonces, cada uno puede construir a su privilegio, a su conveniencia, una entidad que yo sinceramente creo que todavía no hemos preguntado, no hemos construido, no hemos debatido y que sería urgente repensarlo, ¿no? Repensarlo, más que poner hitos, repensarlo todavía, ¿no? pero mira, si existe un estamento público como el Ministerio de Cultura, que sería el vehículo más apropiado para dar un cauce a esta problemática, por lo menos a este incidental debate, pero darle una orientación a la ciudadanía, si no se desaprovecha completamente y se vuelve lo que es en este momento, ¿no? Un cenáculo de snobs y de progres y de toda esta clase de gente. Casi se acaba el programa y no hemos podido hablar de tu muy interesante libro, El silencio solar. Yo, bueno, no te puedo comprometer, pero sí me gustaría poder invitarte de acá en unas semanas para poder ahondar más en el contenido de tu libro y también para hablar algo más de poesía, pues, porque igual ya no nos ha dado más tiempo para conversar de Cuerti, de este rescate de autores tan interesantes que he visto que está proponiendo tu sello editorial. En todo Sí, caso, bueno, coméntanos para ir finalizando cómo es que se dio esta circunstancia en la que tú has querido hacer este rescate de autores raros, ¿no? En nuestra literatura. sí, bueno, sí, pues las ideas son interesantes siempre para conversar y debatirlas. En torno a la creación y Cuerte, como te digo, te explicaba, hemos tratado por medio de una búsqueda en realidad de autores que siempre estamos pensando y dando vueltas. Por ejemplo, queremos publicar a Vicente Azar, que es también un poeta también bien difícil Muy de notable. conseguir, ¿no? Sí, y por ejemplo, estamos buscando la obra primigenia, algo que todavía estamos preguntando por ahí a unos poetas que en la Biblioteca Nacional tampoco no existe. Entonces, vamos por ahí, ¿no? Viendo este, unos poetas que, Aragón, por ejemplo, el mismo grupo, por ejemplo, de nuestro amigo Luis Laos, también nunca publicó un libro, ha escrito poemas sueltos y está dentro de la Oscar, antología de ¿no? Oscar, ¿no? Entonces, ya hemos quedado con él para publicarle, por ejemplo, y es interesante, ¿no? Luis Ñañez, o Luis Ñañez, que es un poeta de 50, que tiene 92 años, que publicó un libro que se llama Las Ventanas, va a publicar su segundo libro con nosotros, también más de 50 años. Entonces, esas personas creo que merecen ser reconocidas y que los jóvenes, nosotros, ya no tan jóvenes, poderlo ver y admirarlos.
¿no? Por sus textos, ¿no? Yo, sinceramente, no tengo, la línea trata de revalorar, como te puedo decir, la literatura. No buscamos específicamente este personaje es de izquierda, como Luis Ñañez, ¿no? Que es de izquierda bien, bien clara, arequipeña, pero igual, ¿no? O sea, nos parece interesante y vamos a ir rescatando. Por ejemplo, vamos a publicar, justo hoy día he quedado con Mazzotti para publicarlo. Ya, pues Mazzotti pertenece a como dirían la izquierda, pues a los cánones retrógrados de esta literatura peruana, pero me parece que Mazzotti también tiene cosas que decir, ¿no? Entonces, así vamos. Ese por un lado. Bueno, en torno a mi libro, es un libro que he trabajado mucho tiempo, el Silencio Solar. Tiene, no sé, varios años de preparación. Le he terminado, tiene una visión oriental y occidental, en realidad un choque del tema. Tiene que ver un poco con el silencio, cómo lo construimos. Yo un tiempo leí mucho literatura zen, bastante literatura zen, y traté de un poco deshojar algunas cosas que sentía que estaba lleno mi literatura, ¿no? Quería profundizar, era un viaje al interior, ¿no? Y creo que un poco el Zen me ayudó. Y bueno, el Zen también tiene mucho con la humildad, ¿no? Tiene que ver con que la inteligencia o la sabiduría no recae en el adulto, sino cae en el niño, porque el niño tiene inocencia, y esa tabula rasa no se reflexionar. Entonces, con la idea del niño que está presente en todo el texto, eh, como un ente que enseña al yo poético a repensar, otra vez digo, siempre, su alrededor y lo que él es como ser, se compone en realidad ese texto, ¿no? Que tiene que ver mucho con el niño, tiene que ver con lo que guardamos dentro y no queremos decir. Y bueno, por medio de esta poesía, me estoy muy feliz de haberlo publicado en realidad, ¿no? Creo que será una etapa de lectura, de aprendizaje de mi persona y bueno, ojalá que podamos conversar un momento sobre eso. Has trabajado muchos años en ese libro, pero solamente tiene 45 páginas. O sea, has escanciado ahí los elixires poéticos con una gran gama de escrúpulo, de minuciosidad, de Sí, acorde también con la filosofía Zen, ¿no? sí, claro, sí, claro. Yo tenía 45 poemas, me acuerdo, antes de terminarlo, y cuando terminé supuestamente el libro, y después me di cuenta que tenía que podar, y seguí podando, podando, hasta que me quedé ahí y me quedo muy feliz con los libros, ¿no? Con el texto en realidad, ¿no? Mira, te voy a hacer una pregunta que Sí, creo sí. que se le debe hacer a todos los autores, ¿no? Pese a que Ujú. nos ha escrito el libro y que lo he leído en una parte, que hay una búsqueda de sabiduría, que me parece también que es una muy buena credencial de ciertas formas poéticas, ¿no? Porque parece mentira, pero ahora la poesía es cualquier cosa menos la búsqueda de un conocimiento, de una sabiduría. Como todo el mundo puede escribir poesía, ya no importa que el poeta tenga algo que decirte que tú no lo sepas, ¿no? Al contrario, o sea, todos están en la misma ordinariez y ahí se complacen en hallarse los unos a los otros, me parece. Sí, Entonces sí. yo te diría, ¿por qué, o sea, cómo le recomendarías a un lector o por qué un lector tendría que atreverse o tomarse el tiempo de leer El Silencio Solar? ¿Qué hallaría en El Silencio Solar que no esté en la obra de otros contemporáneos, por ejemplo? O sea, ya no como, tú mismo como autor no lo recomiendes porque puede parecer algo grosero, ¿no? Pero como editor del libro, o sea, ¿qué elementos tiene a ver que puedan causar la atención del lector en general? Hay pocos libros que se han escrito sobre el padre y el hijo en relación a eso. Hay pocos libros, hay poca la tradición, hay una mínima tradición del padre e hijo, ¿no? Y más aún, yo puedo citar unos grandes poemas sobre el padre, ¿no? Vamos a hablar, por Pablo Guevara tiene un poema hermoso sobre su padre el zapatero, ¿no? Zapatero, claro. Claro, entonces hay pocos libros que hablan sobre el padre. El texto en realidad trata de vincular ese, trata de vincular esa unión que al final entre varones es bien complejo en realidad decírselo. En novela sí hay un desarrollo
actual, ¿no? Unas novelas que podemos mencionar últimas, ¿no? Pues Cisneros ha hablado sobre eso un poquito, pero yo no me he vinculado a Cisneros, claro, pero claro, porque la relación del padre con el hijo a veces se generan con odios, o revanchas, o jerarquías, ¿no? El texto en realidad va por otro lado, ¿no? O sea, no busca confrontar, sino de una u otra manera aprender del otro, de la cosa mínima, ¿no? Ese acto de sabiduría, de contemplar, que hemos perdido, ¿no? Porque ahora siempre digo, ahora, como tenemos muchos conocimientos, tenemos que dar otra vuelta, que es la contemplación, que el tiempo se detenga, porque somos una sociedad muy veloz. Siento que debemos aprender a contemplar porque tenemos que ponerlo más pausa al tiempo. El libro habla sobre la pausa, de poder darnos cuenta que hay algo en la vida común. Y eso solamente lo descubres con el niño, con la inocencia del niño. Y yo creo que es un texto que se puede diferenciar de muchos de lo que yo de una u otra manera he leído, y es mi aporte en torno a la literatura peruana, ¿no? Bueno, mira, hagamos algo para cerrar el programa de hoy. Léenos uno de estos poemas, un poema breve, ¿no? Pues son breves en general todos estos poemas, la mayoría. Elige Sí. uno y para cerrar, Claro, pero lo claro. tienes en el celular, si no, me No, tenías no el lo tengo. PDF, por último, si te encuentras ahí. Lo tengo el PDF. No, sí, lo Estás tengo con la... justo Sí, sí, en el WhatsApp, pues no, por último. WhatsApp, en Claro, WhatsApp. yo estoy leyendo acá uno, por ejemplo, un cuadro de Tetsuya Ishida, con el que Ah, cierra, ¿no? Elige uno y vamos acabando. a ver, un ratito voy a leer Bueno, está dividido en dos partes. La primera parte tiene que ver con la, la familia. Dice poemas orientales sobre el hogar y la contemplación de las hojas secas, que tiene que ver esa visión de Zen que yo digo. Y la segunda parte del texto también habla sobre el silencio, ¿ya? Pero en una visión muy, muy occidental, ¿no? Está dividido como poemas occidentales sobre la Guerra Fría. Pues la Guerra Fría hay tensión, pues, ¿no? ¿No? Claro. Hay silencio, pero hay tensión. Entonces, hay una tensión que no se quiere decir, pero se existe, y la acción es más clara que esto. Voy a terminar con un poema eh, que bueno, no voy a escoger cualquier poema de la segunda parte, ¿ya? No, de la primera parte, discúlpame, son chiquitos, se llama Fugu, ¿ya? El Fugu es Dale, adelante. página 19, ¿no? Es un animal que es venenoso, ¿no? Que se come en Japón, ¿no? Y que pues, tiene un arte de ser preparado y un arte de ser cortado. El Itimae privilegia el vacío para el centro de la porcelana. La calma de su corte es el indicio secreto de su latido. Las bellas palabras huyen a la orilla. La muerte se cobija en el pescado dorado que tiñe de gris la fuente. Nada más. Perfecto. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco tu participación. Ya más adelante vamos a conversar más en extenso, pero creo que se ha podido dar una descripción panorámica de tus horizontes, de tus interrogantes y de tus propuestas también, ¿no? Ha No, sido un gracias. gusto conversar contigo, Josué. Gracias, Percy, por el espacio, por conversar. Es agradable tener a una persona que de una u otra manera podemos vincular por los mismos quehaceres, ¿no? Los mismos temas. Eso hace que una entrevista sea rica, emotiva, y también pues que aprendamos uno del otro. Siempre digo en las entrevistas, hay que aprender uno del otro, si no, no son entrevistas. Eso es lo ideal. Así que, muy bien. Entonces, nos vemos próximamente. Eso ha sido todo por hoy. Seguimos en otras ocasiones con más libertad bajo palabra. Buenas noches.